tan complejo y tan interesante entre lo que va a ser la llegada de España a este continente americano, principalmente un continente indígena. Vamos a ver, chicos, entonces lo que estábamos nosotros trabajando, así que veamos nuestros conocimientos previos. Como ustedes ya saben, estamos trabajando todo lo que es el proceso de conquista y proceso también de colonización de América por parte de Europa, específicamente de España. Así que la pregunta que tenemos que nosotros tener en claro es qué consecuencia generó este proceso denominado conquista española. Cuando hablamos de consecuencias, estamos hablando netamente de los efectos de situaciones que fueron sucediendo después de esta unión o de este sincretismo entre los españoles y los indígenas americanos. Así que lo importante o lo central para esta semana, para poder estudiar lo que vamos a ver en esta clase, es importante considerar cuáles son las consecuencias entonces de este proceso denominado conquista española en América específicamente. Eh, Hay algunas luces que nosotros tenemos que ir dilucidando. Por lo tanto, nuestro objetivo para hoy va a ser analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para América, por supuesto, considerando diversos ámbitos y diversos factores. Es decir, es importante hacer el análisis. Cuando decimos análisis, lo que vamos a hacer es una reflexión general, vamos a intentar analizar todos los componentes de este concepto y de este periodo al cual se ha denominado proceso de conquista o de encuentro entre dos mundos. Lo primero es pensar en que estamos en un periodo de cambio y de transformación. ¿Ya? Quiere decir que la conquista de América como proceso, como acontecimiento histórico, no sucedió en un momento determinado o en un día, sino que fue un proceso que duró varios años. Fueron distintos eventos que fueron cambiando los patrones culturales, económicos y demográficos del continente americano. Ahora bien, en la imagen se pueden apreciar cuatro representaciones que aluden a las características más importantes de lo que son estas consecuencias que tuvo consigo la conquista española en América. Si nos focalizamos en la imagen número 1, podemos ver el carácter religioso y evangelizador de la conquista española, que como lo habíamos visto en clases anteriores, era uno de los elementos fundamentales a la hora de estudiarlo. Como ustedes pueden ver, este conquistador español no solo venía en su ánimo de conquista con la espada, sino que también, por otra parte, venía el sacerdote con la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de conquista española, estamos hablando de un proceso de dominación política, de conquista y también de un proceso cultural de dominación religiosa, donde la Iglesia Católica va a ser la encargada de ir incorporando a estos indígenas a lo que va a ser el mundo religioso. Por lo tanto, primera característica o primera gran consecuencia del encuentro entre dos mundos va a ser este sincretismo, esta unión cultural entre lo que va a ser tanto la conquista o la dominación española como el carácter de la evangelización religiosa. Si nos vamos a la segunda imagen, vamos a darnos cuenta que vamos a hablar netamente de lo que es la alimentación o el carácter económico. Hay que pensar de que uno de los grandes cambios que va a traer a América este vínculo con Europa va a ser el nexo entre distintos productos, va a ser la incorporación de nuevos elementos para el desarrollo agrícola, y eso va a traer consigo, por supuesto, un aumento no tanto de alimentos, sino que también de población, entre otras características. Esto es importante, puesto de que a América se introdujeron ciertos alimentos y a Europa se fueron llevados ciertos alimentos desde América, lo cual va a ser el primer encuentro, el primer nexo entre productos que para nosotros hoy día son súper habituales, pero ya para la época del siglo XVI era bastante desconocido, como por ejemplo el maíz o el choclo, como nosotros lo conocemos, que es un producto bastante habitual. Es un producto que no existía en Europa y que fue exportado desde América hacia allá, como por ejemplo también la papa, que es un producto muy característico para nosotros y que de una u otra forma consideramos que es un producto originario y que a la vez no existía en Europa y también es un producto de intercambio. Por lo tanto, así entre varios elementos se pudo generar este vínculo económico. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio y transformación en la conquista, no es solamente un proceso
de violencia o un proceso político de sometimiento de un pueblo indígena, sino que estamos hablando de vínculos en distintas áreas, desde el área económica, política, social, geográfica. Por lo tanto, es una mirada mucho más amplia. Y si analizamos la última imagen que tenemos en la parte inferior, vamos a poder evidenciar este carácter, como yo les mencionaba, de conquista, este carácter de que este conquistador español lo que buscaba era fama, riqueza, a través del sometimiento de cultura indígena y de incorporar nuevos territorios a la corona española. Por lo tanto, el carácter violento, el carácter de conquista, de dominación y de sometimiento va a ser una característica y una consecuencia también de este proceso denominado conquista española. Ahora vamos a centrarnos en dos elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con el efecto económico. ¿Por qué hablar con el efecto económico? Primero, Europa tuvo acceso a nuevos mercados, como yo les decía, y a nuevos productos, que es uno de los elementos fundamentales que nosotros estudiamos cuando mencionamos cómo era el carácter económico entre Europa y América. Ahora hay productos que provienen de la minería, de la agricultura y de la ganadería, que son las principales actividades de extracción o de economía primaria que va a existir en América. Ahora, ejemplo de ello fue la introducción de la papa, como les mencionaba, del maíz, el cacao y la palta. Son los elementos más importantes que van a surgir y que van a nacer desde América hacia el viejo mundo, hacia Europa. Por lo tanto, cuando hablamos de las características económicas, podemos ver que hay un intercambio comercial, que hay un vínculo y que hay una necesidad imperiosa por generar este intercambio de productos. O sea, más allá de que una simple conquista de un pueblo indígena, aquí había un proceso mucho más profundo que miraba más allá que solamente incorporar un nuevo territorio. Ahora, dentro de lo que son las características económicas, una de las características también más importantes dentro de lo que es el concepto de economía, lo hemos denominado la encomienda. Y aquí esto es un punto importante, ojalá ustedes pudieran anotarlo, mencionarlo en su cuaderno, ya que la encomienda se ha transformado en una organización muy trascendente durante el siglo XVI, siglo XVII en América. Primero, vamos a ver qué es lo que es la encomienda, ya que es un concepto que hemos escuchado alguna vez. La encomienda se va a establecer o se establece como una forma de retribuir los servicios prestados por el conquistador hacia la corona española. Es decir, la corona española le va a dar a este conquistador español toda la potestad, toda la hegemonía y el poder para que él pueda tomar a cierto grupo de indígenas y usarlo a su favor. ¿Ya? Un grupo de indígenas era entregado a la tutela de un español, es decir, él tenía la capacidad de poder tomar las decisiones tanto del trabajo como de las formas de vida, en cómo va a llevar y se va a desarrollar el indígena. Por lo tanto, de una u otra forma, estamos asistiendo a una especie de sistema de trabajo dominante o de esclavitud, a pesar de que, paréntesis, en Chile no se va a desarrollar la esclavitud como en otros países de Latinoamérica, pero la encomienda va a ser el elemento más parecido a lo que va a ser este trabajo forzado, el cual va a ser sometido el indígena por parte del español. Ahora, este obtenía el derecho de recaudar tributo de los súbditos, es decir, este conquistador español era el que tenía el poder y el carácter de control total de lo que va a ser el desarrollo económico en esa época. Ahora, no olvidar que la encomienda entonces la vamos a entender siempre como un grupo de indígenas que estaban al servicio de un conquistador español, principalmente para dedicarse al trabajo. ¿Cuáles eran los trabajos que existían en este contexto histórico? Estamos hablando netamente de trabajos de minería. En Chile específicamente, los lavaderos de oro fueron uno de los grandes momentos, grandes espacios de desarrollo económico, los cuales también estuvimos muy cerca, específicamente en Quilacoya, acá en la octava región del Biobío, y también en Marga Marga, en la quinta región de Viña del Mar, existían lavaderos de oro importantes para nuestro país. Por lo tanto, no es menor cómo la encomienda fue configurando el desarrollo económico de nuestro país a lo largo del siglo XVI y también a lo largo del siglo XVII, cuando posteriormente se incorpore la hacienda. Por lo tanto, no es menor estudiar la encomienda como parte de las consecuencias de la conquista española. Ahora bien, la idea es que podamos nosotros hacer una actividad, una reflexión, y para eso lo invito a dos acciones bien breves. La primera
que ustedes pueden escribir en su cuaderno una reflexión sobre cuál es la importancia que posee la conquista española en la actualidad. La idea es que ustedes puedan ser capaces de hacer este viaje histórico y de entender cómo hoy día, cómo en el Chile del 2020, para nosotros es importante conocer cómo se fue dando este proceso de encuentro entre España y América. ¿Es solo estudiar historia pasada o hay elementos que nos permiten hoy día a nosotros darle un valor o una importancia a estos acontecimientos y por qué los estudiamos? Número 2, dice, elabora un cuadro con características positivas y negativas de la conquista española en América. Esto es súper importante porque tiene que ver con nuestro objetivo de aprendizaje, el cual buscaba analizar este proceso, y la mejor forma de analizarlo es que nosotros seamos capaces de identificar elementos tanto positivos como elementos negativos de este proceso denominado conquista española. Para eso hay un cuadro que se está exponiendo ahora en la imagen. Ustedes pueden desarrollar el mismo o elaborar uno de su autoría. La idea es que por lo menos puedan considerar 3 aspectos negativos y 3 aspectos positivos y negativos. Así que espero que haya quedado un poco más claro. Ante cualquier duda y consulta nos comunicamos mediante los canales de comunicación que existen como el mail. Así que espero que estén muy bien y nos vemos pronto.